Muchas gracias por el aplauso a nuestra participante. A continuación, la siguiente participación virtual corresponde a la licenciada Dulce Mildred Sáenz Torres, presidenta de la Asociación Civil y representante nacional de la colectiva de Amorosas Madres contra la Violencia Vicaria, que desarrollará el tema Violencia Vicaria, la afectación a las mujeres víctimas y propuesta legislativa. Nuestra ponente, Sáenz Torres, es una activista feminista enfocada a la erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres y las infancias. Es impulsora de la ley vicaria. Integrante fundadora de la colectiva CAM-CAI, siendo nombrada en diciembre de 2021 como representante nacional y coordinadora del área jurídico-legislativa, trabajando activamente en las iniciativas federal y estatales en el Estado de México, la Ciudad de México, Tabasco, Puebla, Hidalgo, Morelos, Durango, entre otras entidades de la República Mexicana. Escuchemos la participación de nuestra siguiente ponente. Muchas gracias. Acudo con gusto al llamado que el diputado Jesús Bolaños hizo ante mis compañeras y a una servidora para explicar qué es la violencia vicaria desde la perspectiva de quienes la hemos estudiado y de quienes la padecemos, ya que entendemos que su intención era visibilizar este tipo de violencia con la iniciativa presentada. Sin embargo, no se puede legislar en materia de violencia de género sin escuchar y comprender las necesidades de las víctimas. Sin las víctimas, no. En este sentido, se ha hablado mucho y ya entendemos, creo, gracias a la visibilización que mis compañeras del Frente Nacional de Violencia Vicaria, de FEM por FEM, de Frente Nacional Mujeres, han podido apoyar para entender el término de violencia vicaria. Empezando, vicario no tiene nada que ver con alguna situación eclesiástica. Entendamos que estamos en una nueva generación en las que poco tenemos que ver con la Iglesia Católica. Estudiemos realmente los conceptos como son. La Real Academia de la Lengua explica vicario como aquel que toma el lugar de otro. Por eso es violencia vicaria, porque en esta situación, nosotras como mujeres dejamos de sufrir hasta cierto punto la violencia directa por parte del varón agresor. Pero este lugar que nosotras teníamos, ahora lo ocupan nuestros hijos e hijas. Pregunto a todas aquellas que son madres, ¿cómo se sienten al momento de no saber si sus hijos están enfermos, si sus hijos van a la escuela, si ya comieron, si tienen frío, si tienen alguna necesidad? Imagínense no saber nada de estas situaciones. Es terrible y es una situación ante la cual no podemos seguirnos quedando calladas. Acertadamente, mi compañera y estimada amiga Vanessa Kleiner hablaba del pañuelo negro que utilizamos las víctimas de violencia vicaria. Lo utilizamos porque para nosotros es la muestra de nuestro luto simbólico, porque si bien es cierto, estamos vivas, para nuestros hijos e hijas estamos muertos en vida. Y lo mismo nuestros hijos e hijas, muchas veces y para muchas de nosotras, están muertos también en vida. Antes de entrar a materia del estudio legislativo y de la respuesta o la propuesta de ley que presentó el diputado Jesús Bolaños, me gustaría un poco el informarles el por qué tiene que ser considerada una violencia en contra de las mujeres y no una violencia en contra de varones y mujeres. Vamos a empezar estudiando un poquito o hablando un poco de la grave situación de violencia que existe en el estado de Oaxaca, en donde ustedes dirían, ay, sufren violencia las mujeres que están en una situación de más vulnerabilidad, las mujeres de las zonas indígenas, las mujeres de la sierra, las mujeres de las comunidades alejadas. Pero ¿qué creen? Desafortunadamente existen cientos de mujeres con parejas sumamente poderosas en el estado, quienes las están silenciando terriblemente.
y en este momento honro a mi compañera Lubia Altamirano, quien está siendo silenciada por el estado de Oaxaca para no seguir hablando de su caso de violencia vicaria, puesto que su agresor es una persona sumamente poderosa en el estado. Hablemos un poco de las cifras de la violencia en contra de las mujeres en el estado de Oaxaca específicamente. Y lo hago efectivamente solamente sobre el estado de Oaxaca, porque es el estado que en este momento nos interesa. Tenemos que los casos de violencia contra las mujeres en Oaxaca en total son 10,748, de los cuales 7,380 personas agresoras son hombres, contra 283 agresoras mujeres, y 3,444 personas de sexo no identificado. Ojo, con esto no quiero decir que todos los compañeros de las comunidades de género no especificado o de las comunidades diversas sean agresoras. Existen excelentes personas de estas comunidades y excelentes aliados. Pero debemos de entender y debemos de comprender que la violencia en contra de la mujer es una realidad. Hay quienes hablan de que los hombres también son violentados, de que los hombres también sufren violencia familiar. Si nos vamos a las estadísticas del INEGI, nos dicen que aproximadamente en el 2011 un 25% de las denuncias al respecto de violencia familiar correspondían a varones contra el 75% de mujeres. Además, debemos de entender que aquí no está especificado, porque la violencia familiar es muy amplia. No solamente es la mujer o la violencia en las parejas. Abarca padres, madres, hermanos, tíos, abuelos. Y mucha de esta violencia familiar generada es de hombre hacia hombre. Con esto, este 25% baja aproximadamente al 10%. Entonces, volvemos a la misma premisa. Los hombres dicen, nosotros también somos violentados y no lo negamos, pero en el 90% de las ocasiones, esa violencia se genera de hombre hacia hombre. Aquí en estas cifras de Banabim, que es una página de la Secretaría de Gobernación, que son estadísticas oficiales, por si alguien por ahí las quiere tirar, no creo que Secretaría de Gobernación nos esté mintiendo con estas cifras. Encontramos que en el estado de Oaxaca el tipo de violencia más recurrente es la violencia psicológica. Tristemente no nos muestran la violencia emocional. Y vemos que la modalidad de violencia que más se registra en el estado es la violencia familiar. Insistimos, la violencia familiar es el origen de todas las violencias, porque de la violencia familiar vienen la violencia vicaria, vienen la violencia sexual hacia mujeres que no pertenecen al mismo núcleo de la familia, vienen las agresiones hacia otros hombres por parte de hombres. Esta violencia familiar debemos de erradicarla. ¿Por qué? Porque desafortunadamente sigue siendo el origen de todas las violencias en nuestro país. A continuación, vamos a hablar un poco de qué sucede con esta violencia vicaria y cómo se percibe socialmente. Tenemos el mito romántico del papá soltero o del pobre hombre abandonado. Ay, pobrecito, mira, lo está criando solo a sus hijos e hijas. Mira, es víctima de una mala mujer que lo abandonó, que seguramente se fue de prostituta, de borracha, de drogadicta, o lo agredía y por eso él se fue. No, señores. Generalmente cuando existe un padre soltero, del cual su esposa no está gravemente enferma, privada de su libertad, o ha fallecido, estamos hablando en un 80% de padres sustractores, de padres que se han llevado a los hijos e hijas con la simple intención de dañar a la mujer. ¿Y por qué lo hacen? Es muy sencillo, porque como ya no pueden violentar directamente a la mujer, porque afortunadamente empezamos a tener mecanismos que nos pueden ayudar, y si nosotras vamos ante el Ministerio Público y decimos, me golpeó, aquí tengo este moretón, aquí tengo esta seña de violencia, saben que pueden ser sancionados. Sin embargo, haciendo esta violencia o violentándonos emocionalmente, al destruir la relación que tenemos con nuestros hijos e hijas,
no es visible. Y toda la gente dice, si no es visible, no es violencia. Es otro mito que debemos de destruir. ¿Por qué? Porque para estos violentadores vicarios, lo que pasa es que ellos necesitan tener ese estatus de víctima, de ser el pobrecito hombre abandonado, de ser la persona que necesita el apoyo de la sociedad, porque con esa forma de ser víctima, con ese escudo de víctima y con ese escudo de yo estoy haciendo todo por el interés superior de mis hijos e hijas, están ocultando la violencia que realmente ejercen. Como atinadamente la perito en psicología forense lo dijo, muchos de estos hombres sustraen a sus hijos e hijas con la simple intención de poder ocultar los delitos que en su contra están cometiendo, para que nosotras no podamos comprobar o no podamos probar ante las autoridades la manera en que los niños y niñas están siendo agredidos física y sexualmente. Porque tristemente he de reconocerlo y he de decirlo, la estadística que tiene CAMCAI es que por lo menos 2 de cada 3 niños que hemos recuperado viene con maltrato y 1 de cada 3 viene con algún tipo de abuso sexual. En este sentido, tenemos que legislar no solamente para proteger a las madres, sino también a niños, niñas y adolescentes, porque ellos son también víctimas directas de este tipo de violencia. Hay muchos hombres que dicen, ay, sí le pegaba a la mamá, sí violentaba a la mamá, pero eso no quiere decir que sea un buen padre. Yo me pregunto, si tenemos niños y niñas violentados, viendo cómo violentan todo el tiempo a la mamá, no van a repetir estos patrones de conducta, no van a repetir estas agresiones en contra de otras personas. ¿Por qué debemos incluir a la violencia vicaria en la legislación oaxaqueña? Porque como atinadamente las ponentes que me precedieron, y lo hemos visto en los casos que tenemos registrados en el Estado, desafortunadamente, ministerios públicos, jueces, secretarios de acuerdo, peritos y abogados son cómplices de este tipo de violencia. Y claramente lo vemos en esta imagen. Se llevan a nuestras hijas e hijos con la ayuda de los jueces. ¿Por qué? Porque el varón siempre va a decir estoy actuando por el bien superior del menor. Y como es algo que el juez tiene que observar de oficio, pues siempre va a decir por el bien el interés superior del menor, el niño se va con su papá. También lo hacen aplicando erróneamente la situación de la equidad de género. Dicen, querían equidad, ¿no? Querían igualdad de condiciones. Pues entonces nosotros, como no vamos a limitar las posibilidades laborales o de vida de la señora, pues le vamos a dar la guardia y custodia al señor. Eso no es actuar con perspectiva de género. A continuación les voy a hablar un poco sobre la iniciativa presentada de violencia vicaria por el diputado Cezul Bolaños. Y perdóname, diputado, yo te dije voy a destrozar tu iniciativa. ¿Por qué? Porque afortunadamente tenemos que hacer las cosas y te acercaste para que viéramos las cosas, cómo podrían ser operables realmente para nosotras. De la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Oaxaca, no voy a hablar porque me podría aventar 3 horas. Diputados y diputadas del Congreso de Oaxaca tienen que reformar toda esa ley. Toda esa ley tiene carencias terribles y que siguen dejando que se perpetúe la violencia en contra de las mujeres. ¿Cuál es la situación más grave que tiene esa ley? No tiene medidas de protección de urgencia para las mujeres víctimas de violencia. ¿Por qué? No sé si se les olvidó legislarlo o no lo habían considerado. Pero todas las legislaciones de todos los estados contemplan esas medidas de protección de urgencia y aquí no se contempla ni siquiera. No habla de la participación activa para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de todos los entes de gobierno. Entonces, desde ahí nos tenemos que sentar a revisar toda la ley y armonizarla incluso con la ley general. ¿Por qué? Porque su ley, tristemente, es incluso inconvencional. En cuanto a la ley de niños, niñas y adolescentes, hablamos de situaciones como que solamente se pretende modificar para que el niño o la niña o el adolescente
tengan una mínima intervención. ¿Y dónde está el derecho humano de ese niño, niña o adolescente a tener noticias falsas? Nosotros no estamos en contra de la guarda y custodia compartida, no estamos en contra de que los niños y niñas puedan convivir con sus padres. De lo que estamos en contra es que estos niños y niñas estén conviviendo con personas agresoras. Pasamos aquí a la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar. Y aquí nos ponen a la violencia vicaria dentro de una zona de la violencia familiar. O sea, nos están poniendo a la violencia vicaria como una modalidad de la violencia familiar, cuando no tiene que ser así. La violencia vicaria es un tipo de violencia en sí misma. ¿Por qué? Porque este tipo de violencia también tiene todas sus modalidades de comisión. Aquí veo que en el texto propuesto dice que la violencia vicaria es todo acto u omisión intencional con el objetivo de causar daño a una persona integrante de la familia, el hombre y la mujer. Como ya lo vimos en diapositivas anteriores, no es la misma situación en la que se encuentran hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque vámonos a la deuda histórica y vámonos a la terrible situación de desigualdad que existe entre mujeres y varones, aún en nuestros días. Y luego nos dice, o que habitan en el mismo domicilio. Aquí está el punto medular de por qué en su legislación no puede estar en la violencia familiar. ¿Qué pasa si nunca cohabitaron? ¿Qué pasa en las relaciones de amaciato? ¿Qué pasa en las situaciones de noviazgo, cuando hay hijos en común? ¿Esas no importan? Por eso tiene que ser, nos dice, de otro integrante de la familia que se encuentra bajo patria potestad, tutela, guarda y custodia o que mantiene una relación de dependencia con la víctima principal. Esta modalidad de violencia que se da en el ámbito familiar, existen dos o más víctimas que son, al menos una de ellas, es utilizada como objeto para lastimar a la otra. Volvemos, dejan fuera la protección hacia la mujer. ¿Y qué pasa con ocultamiento de menores, sustracción de menores? Todas las modalidades que tiene la violencia vicaria. En el Código Penal nos encontramos la misma situación. La violencia vicaria es un acto de omisión intencional con el objeto de causar daño a la víctima a través del maltrato, descuido y o manipulación de las hijas y los hijos de las y los menores de edad que se encuentran bajo patria potestad, tutela y o guarda y custodia y de personas. Regresamos, no es un tipo de violencia familiar, es un tipo independiente o una modalidad de la violencia familiar, es un tipo independiente de violencia. ¿Por qué? Porque la violencia vicaria tiene diferentes modalidades y enuncio algunas de ellas. Empieza con las amenazas de no volver a ver a nuestros hijos e hijas si nos separamos. O sea, no puede empezar, no es una violencia que sea exclusiva post-divorcio. Existe cuando se evitan todo tipo de visitas y convivencias con la madre. Otra modalidad es cuando empiezan a manipular en visitas y convivencias o cuando ellos tienen la guardia y custodia a las hijos e hijas para que estos tengan situaciones de odio, rencor, antipatía y desapego de la madre. La dilatación de procesos judiciales. Todos estos violentadores nos llenan de carpetas, como bien lo manifestó la perito. Hay mamás que tienen 15, 20, 25 denuncias falsas en su contra, con la única finalidad de estar retrasando el procedimiento principal, que es la obtención de guarda y custodia de sus hijos e hijas. La sustracción. Y vamos a la punta del iceberg, que es la violencia más visible. Cuando estos sujetos, como ha pasado en México, y no dudo que en Oaxaca haya pasado, nada más que no lo hemos visibilizado, llegan a matar a sus hijos e hijas para dañar a la mamá. O cuando, a raíz de esta violencia reiterada y sistemática en contra de la mujer, esta mujer decide terminar con su vida. Y todos me van a decir, ay, es un suicidio, ella lo decidió. No es cierto, es un suicidio inducido, es un suicidio feminicida, porque esta persona está ejerciendo esta violencia sistemática con el objetivo de llegar a otra de las premisas de Sonia Bácaro. Yo no te mato,
tú te suicidas. Y con eso, pues, yo no soy culpable. Ella se suicidó porque así lo quiso. Tenemos que ver todas esas modalidades de la violencia. Además, para este tipo de violencia en específico, y por eso se tiene que hacer, no sé si el 405 bis o algún otro artículo, en el cual la violencia vicaria se defina como tal, se pongan todas las modalidades y una punibilidad acorde a cada tipo de estas modalidades, en la cual nosotros proponemos en ciertas modalidades que sea de 4 a 8 años, ya llegando a la sustracción de 8 a 20 años y llegando al filicidio o al suicidio inducido de la víctima principal, que sea de 40 a 70 años. Porque no podemos englobar todas las modalidades en una misma y decir es la misma punibilidad para todos. Y otra de las fallas principales que tienen. ¿Qué pasa con los servidores públicos que son cómplices de esto? Que como bien lo mencionó la perito, porque es algo que vemos día tras día en el litigio de los casos de violencia vicaria. Y al juez, al juez de Atotonilco, por citar uno de los municipios en donde conocemos estos casos, con 20,000 pesos te da la guardia y custodia, porque en Atotonilco, Jalisco, se venden guardias y custodias baratas. ¿Qué va a pasar con este servidor público que fue cómplice y que ayudó a destrozarle la vida a una mujer y a una infancia? ¿Se va a quedar sin castigo? Por eso proponemos que estos servidores públicos no solamente tengan castigos penales, sino que también tengan castigos administrativos, con los cuales, en caso de ser reincidentes, pierdan totalmente el derecho a seguir ejerciendo como servidores públicos. Y otro punto, que agradecemos a la diputada Juanita que se ha sumado a nuestro llamado a la iniciativa, es decretar el 11 de mayo como el día para combatir y erradicar la violencia vicaria. Una propuesta que en este momento se encuentra ya analizándose en el Senado de la República a nivel nacional, pero también tiene que ser reconocida en todos y cada uno de los estados. Y no nada más así de, ¡ay, qué bonito! Tenemos el día para combatir y erradicar la violencia vicaria. Ya tenemos un día, ya se los dimos. No. Durante esa fecha se tienen que hacer acciones para concientizar a la sociedad sobre qué es la violencia vicaria. Se tiene que dar un reporte de qué está haciendo el Estado o el municipio para la erradicación y cuántos casos se han registrado y cuántos casos se han sancionado. No es nada más decretar el día y decimos hasta ahí se quedó. Como pueden ver, la legislación es muy deficiente. Del código familiar tampoco hablo porque, señores diputados, su código familiar, aun cuando se reformó en 2021 y es de creación de 2021, parece que es de 1940. Y aquí viene el por qué también no puede ser violencia familiar. Ustedes solamente reconocen como vínculo familiar a las personas que están por matrimonio, por consanguinidad o por afinidad. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa con las relaciones de amaciato, de noviazgo, que cada día son más comunes en nuestra sociedad? Se tienen que hacer leyes acordes a la sociedad en la que vivimos, no en la que nos gustaría vivir. En ese sentido, legislativamente hablando, tenemos mucho camino por recorrer en Oaxaca. Muchísimo. Les presentaría todas las observaciones, pero son cerca de 40 páginas. Agradezco su atención y dejo los datos de contacto tanto de la colectiva como de una servidora para cualquier duda con respecto a la información. Muchas gracias, diputado Cezul. Gracias, Brenda, siempre mi estimación por haber abierto estos caminos en Oaxaca. Iliana, todo mi apoyo contigo, al igual que con mi hermana Lubia Altamirano. Gracias. Aplauso a esta interesante participación. Concluiremos los trabajos de nuestro primer foro sobre violencia vicaria con la participación de la diputada Ana Francis Moore, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Honorable Congreso de la Ciudad de México, quien nos brindará un mensaje